Dice que sí. Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde. Hola, Sean todos bienvenidos. Buen provecho a todos. Confiamos que el café salga de rato. Si nos ayuda a soportar la sesión de la tarde, que la panza está llena. Gracias. Podríamos empezar, ¿no? Si no es que ahorita llega. estamos a tiempo para que comencemos. ¿Qué hacemos? Un minuto y comenzamos, ¿no? Un minuto. Ella es Elisa. Exacto, Elisa lista. Bueno. Exacto, entonces la sesión de esta tarde, les comento, les recuerdo, para quienes no tengan el programa a mano, es la mesa 4, discursos sobre la raza y la identidad, y tenemos a 3 participantes, Elisa Lister, la Universidad Nacional de Colombia, que va a hablar del Caribe, afrodescendencia, racismo y resistencia. Luego tendríamos la participación de Gabriela Iturralde, de Lina, concluir la diferencia, reflexiones sobre las prácticas académicas y la reivindicación identitaria afromexicana. Y cerraríamos con Luis Antonio Rodríguez Pulido, poeta y narrador de Papaloapan, con una presentación que se titula Historia de los pueblos negros que no están en los libros de historia. Entonces, hemos tenido, el promedio ha sido participaciones entre 30 a 35 minutos para cada participante, así que, pues, bienvenida, Elisa, un gusto tenerte, aunque sea a la distancia, y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto participar en el seminario una vez más, aunque este año sea de forma virtual, y sobre todo poder compartir sobre estos temas en común que tienen que ver con todo el proceso de esclavización y la presencia afro en el continente, en la región. Laura, cuando me hizo pues la invitación para esta versión del seminario, me pidió que, digamos, hiciera mi presentación sobre lo que es el grupo de trabajo Claxo, y ese es el título de lo que aparece como ponencia, que realmente es el grupo de trabajo Claxo, afrodescendencias, racismo y resistencias en el Caribe. Entonces, un poco lo que voy a plantear es qué motiva la creación de este grupo, cómo surge, cuáles son los principales planteamientos y, digamos, a dónde se dirigen las actividades, las acciones y las búsquedas dentro del grupo. Bueno, un poco el antecedente inmediato tiene que ver con la organización de la conferencia Claxo en 2015 en Medellín. Un asunto que fue de una magnitud muy grande por el número de asistentes, por el número de público, por el número de ponencias y todo esto, y que se dice que estuvo cerca como de las 20.000 personas. Un poco esta reunión de Claxo, lo que evidenció es que el Caribe quedaba subyugado en los temas latinoamericanos. Y ahora que vamos. Elisa, Espera. estamos teniendo problemas para escucharte con claridad. Vamos a intentar ahorita. Silverio no había subido. No. ¿Estaba ahí? Sí, hace ratito, sí, estaba ahí. Había hecho una pequeña prueba antes de que ustedes llegaran. Sí, está bien, pero creo que te alejan.
Y ya se empieza a deformar Ah, bueno, ahora se escucha mejor. bueno. Me hacen la seña, por favor, en el momento si se pierde la señal o se pierde el sonido. Señalaba que algo importante de la conferencia en Medellín es que me permitió ver que el Caribe quedaba soslayado. ¿Sí se escucha? Sí. Y se volvía como una simple localización. La primera propuesta del título del grupo de trabajo era El Caribe, afrodescendencia, racismo y resistencia, haciendo un llamado sobre el Caribe como objeto de estudio, no solamente como no. Y entonces estas problemáticas que también se perdían un poco. En esa conferencia el tema del racismo no estaba patente como título de los grupos o de las propuestas. Aparecía tratado también ya en problemáticas de conflicto, de sociales y todo este tipo de asuntos. Entonces, digamos que eso fue un poco lo que motivó la propuesta. Hablar también de racismo y resistencia ya en el conjunto de personas, digamos, el grupo, y también activa la invitación. Pues, Espera, es que creo que tú te sales de un lugar donde se oye bien. Ahí estás mejor. ya. Que venga Silverio. Me Elisa, voy entusiasmando y me voy moviendo. Elisa, ¿y tienes, por ejemplo, la posibilidad de apagar la señal de video y solo poderte oír? Ah, sí. ¿Eso es posible para ti? ¿Hay mejor? Mucho Vamos mejor. a intentarlo así, quizás para poderte escuchar. ¿Te parece? Listo. No hay problema. Mucho mejor. Bueno, entonces, ¿Ya? ¿ya se escucha? Sí, muy Mucho bien. mejor. Bueno, listo. Entonces, la interferencia no era internet, sino ya aquí la figura, entonces. Bueno, entonces, continúo y también eso a modo de invitación al grupo también. Porque digamos que hablar de racismo y resistencia era reconocer también cómo se ha enfrentado la problemática, la organización y la presencia también de los movimientos y las distintas propuestas contrahegemónicas y contra el racismo que se han construido desde los distintos colectivos en el Caribe y en las distintas regiones del Caribe. Y es que también un poco conjugando lo que son los intereses y la propuesta desde Claxo de conjugar lo académico con los movimientos sociales y con los entes gubernamentales. Entonces, el grupo tiene un carácter interdisciplinar con personas de muy diversa formación y ejercicio profesional y donde también se integran personas que hacen parte de movimientos y organizaciones sociales. Entonces, ese es un poco. Ya con relación a lo que son los planteamientos básicos de... ¿Sí se sigue escuchando bien? Sí. Bueno, entonces, Sí. entonces parte también de lo que mueve y del sustento de la propuesta es hacer un llamado de atención de lo que representó eso que llamamos el descubrimiento de América y que fue precisamente en el Caribe donde todo este elemento de la colonialidad en los términos de Aníbal Quijano y el uso de lo racial y el concepto de raza como sistema de clasificación y jerarquización de la sociedad, pues es a partir de la instauración del sistema colonial europeo en el Caribe y desde ahí se irradia pues al resto del continente. Entonces también es mirar
cómo ese elemento de la colonialidad y del colonialismo es una realidad vigente en la región con múltiples formas, de acuerdo a si lo ejerce Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda o Francia. Entonces esto pues es una realidad. Estos procesos han generado la construcción de miradas y percepciones del Caribe exógenas en las que históricamente ha prevalecido el punto de vista céntrico, cargado de prejuicios y estereotipos. Dichas miradas, generadas desde el occidentalismo, se encuentran presentes también en las producciones de pensadores, escritores, políticos y académicos de la propia región. Entonces también, digamos que la propuesta del grupo busca una reflexión sobre la relación conocimiento y poder en torno a lo que se ha producido sobre el Caribe y las miradas del Caribe desde afuera o desde estas concepciones eurocéntricas, dejando de lado las concepciones de los pueblos afrodescendientes e indígenas y sus propias memorias, relatos, que permanecen invisibilizadas y excluidas. Como consecuencia, los caribeños están expuestos a que en las representaciones sobre sí mismos, sus culturas, tradiciones, historias y realidades prevalezcan imágenes ajenas, folclorizadoras y exotistas. Entonces, esto es parte también de lo que, digamos, desde el grupo se está cuestionando. Pienso que una de las riquezas del grupo es que hemos podido contar con esos representantes de esos distintos Caribes como, y de esas reivindicaciones también de ese Caribe amplio. En el caso de México, con la participación de Laura y el Instituto Mora, en el caso de Nicaragua, a través de integrantes de la Universidad Huracán, que es la Universidad de las Regiones Autónomas de Nicaragua, y digamos que nos abre un panorama muy interesante de toda la problemática para mirar y concebir el Caribe y de la realidad de los caribeños en Centroamérica, ¿sí? De las marginalidades, de los tipos de racismo, de los conflictos también entre grupos marginales, como se da entre indígenas y afros y mestizos en la zona de Nicaragua, una autonomía que se produce desde un Estado, pero también una propuesta eh, alternativa a través de esta universidad donde se promueve desde la interculturalidad, desde el diálogo de saberes, y ahí la posibilidad también de construir otras miradas y otras concepciones. Es muy importante también el hacer visible la realidad de San Andrés y Providencia, que políticamente se supone que es un departamento de Colombia, pero realmente es un proceso de colonización, lo que ha hecho Colombia con San Andrés y Providencia, dos islas que están frente a la costa de Nicaragua y que hacen parte de todo el ámbito de la colonización inglesa en el Caribe. Entonces, digamos que hay un interés en mirar los múltiples conflictos que se generan y también mientras, digamos, se están produciendo fenómenos que abogan por el reconocimiento de derechos, al mismo tiempo en la región Caribe se está produciendo la vulneración de estos en función de ese asunto de lo racial, ¿sí? Eh, un ejemplo de esto es que mientras en 1997 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas inicia las acciones para la realización de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, esto es lo de Durban 2001, unos meses después, en 1998, se demanda al Estado Dominicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negarle la nacionalidad a niñas de ascendencia haitiana que tenían ese derecho. Esta vulneración se repite ya de forma masiva con la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional Dominicano de septiembre de 2013 que privó de la ciudadanía a cerca de 250.000 dominicanos, 133.000 en los estimados más conservadores de los últimos meses.
Justo 3 meses después, en diciembre de ese año, la Asamblea de la ONU proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes para el periodo 2015-2024. En 2012, entonces, ocurre eh, el asunto del pronunciamiento de La Haya, cediéndole territorio marítimo de Colombia a Nicaragua y generando toda una problemática en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, esto podemos mencionar también lo de Puerto Rico, con todo el nombramiento de la Junta, y así sucesivamente toda una serie de prácticas que podemos asumir desde el colonialismo, que pueden tener una dimensión política, de relaciones internacionales, de lo cultural, de las memorias, de lo histórico, pero que están permeadas por todos estos elementos del racismo histórico en la región y de los prejuicios, estigmas y las valoraciones que se han hecho del Caribe desde esa concepción. Entonces, parte de lo que está presente allí. Eh, entonces, digamos parte de los ingredientes de esta propuesta, Ahora sí no te escuchamos. y ahora se escucha mejor. Ahora sí. Ah, bueno. Perdonen, traté de acomodar el papel que estoy leyendo, entonces parece que hay alguna variación. Ahora sí se está escuchando bien. Ahora sí. Ya, sí. Entonces, parte de esta aproximación transdisciplinar, de distintas áreas del saber que promueve, se dirige a que los sujetos excluidos lo son junto con su universo material y simbólico, lo que implica lo social, lo político, lo económico, lo histórico, lo ambiental y lo cultural. En el caso del Caribe, este significado, que no obstante ser la población afrodescendiente la predominante, es debido a sus patrones, modelos y concepciones que tienden a negar su pasado y tradiciones, a naturalizar el racismo estructural y la desigualdad. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí, pero no te puedes mover de una zona porque si te mueves ya sea, hay interferencia. No, simplemente estoy... Ahí estás muy bien, pero si te mueves de ahí ya te perdemos. Bueno, y aquí se escucha bien. Muy bien, ahí sí. Por tal motivo, al momento de analizar las dinámicas y problemáticas de la región, un primer acercamiento conlleva la reflexión en torno a la relación afrodescendencia-racismo. Un segundo momento remitirá al binomio afrodescendencia-resistencia, entendiendo que dentro de concepciones y búsquedas emancipadoras será el reconocimiento y la valoración de lo propio, tanto en su dimensión de pasado como de presente, uno de los ámbitos que posibilite a las comunidades y a los movimientos sociales los elementos de cohesión y sustento de la lucha por la igualdad y los derechos. Entonces, esto es un punto importante de, de la propuesta, y asumir la región Caribe como el eje de reflexión del grupo de trabajo y centrarlo en aspectos como la afrodescendencia, el racismo y la resistencia, expresa la necesidad y preocupación de desarrollar aproximaciones y enfoques en torno a la región que se construyan no sobre ella, sino por y para ella. Esto implica un doble ejercicio, puesto que al mismo tiempo que los análisis se centran en los ámbitos desde los cuales se han estructurado las relaciones de poder, desigualdad, marginalidad y exclusión que han incidido en la conformación y devenir de las sociedades caribeñas hasta el presente, se genera el cuestionamiento de nociones, teorías y principios tradicionales de las ciencias sociales y humanas, revelándose las relaciones de conocimiento-poder. ¿Sí? Entonces, interesa y es otro de los propósitos del grupo de trabajo, digamos, difundir un conocimiento sobre las realidades y las problemáticas que se viven en el Caribe, que para el mayor caso de los latinoamericanos es bastante desconocida,
o se pierde en ese contexto más amplio. Y muchas veces se remite prácticamente a Cuba, ¿sí? Que tiene como el mayor llamado de atención. Y luego también la producción de conocimiento para dar cuenta de esa realidad, ¿sí? El asunto de qué conceptos, qué nociones y qué se puede producir desde la región y pensado para transformar esas realidades, ¿sí? Y no donde la producción académica se convierte en otro elemento más de esas múltiples colonialidades que acompañan los procesos, digamos, en entonces, eso es como un poco lo que hay en la propuesta. Hay otro asunto, no, ¿se pierde? No, ahí estás bien. Si no te mueves de ahí, estás bien. Bueno, Yo quiero. Sí. otro aspecto, otro aspecto es lo que son entonces el programa a desarrollar por el grupo de trabajo. Y uno de, digamos, de los intereses que hay en Claxo es precisamente actividades que no se remitan exclusivamente al ámbito de lo académico, sino que también se puedan dirigir a esos diálogos, a esos encuentros con comunidades, con organizaciones, que se salga de la academia eh, y también eh, encuentros y actividades de difusión de ese conocimiento a través de eventos, a través de publicaciones. Y eso también ha sido algo muy interesante en el proceso porque permite la articulación de redes a través de, y digamos, el grupo a través de lo que es el eje de análisis y de estudio y de trabajo, eh, integra eh, esos múltiples Caribes, pero también centros de estudios del Caribe por fuera de la región, como Chile, que digamos ha constituido un eje importante en la Universidad de Chile a través de los estudios latinoamericanos y del Caribe, y que desarrollan pues un seminario también desde hace algunos años, pero que también Chile adquiere notoriedad porque es un poco de la migración caribeña de los últimos, yo diría que se vuelve más notoria a partir del terremoto de Chile, donde, digamos, llega una gran cantidad de haitianos como inmigrantes. Esa era una inmigración que no se conocía, que es reciente en Chile. Empieza a llegar también esto se aparta un poco, nos conecta desde la afrodescendencia, no precisamente de lo caribeño, pero desde la afrodescendencia y el racismo, que es una migración de afrocolombianos de la zona del Pacífico que van a trabajar a la minería y sobre todo al norte de Chile. Y también un gran número de dominicanos y dominicanas que empiezan a llegar a Chile, Argentina y Brasil ante el cierre y las dificultades en otras fronteras y la crisis de España, la crisis económica de España. Eso va a ser, y la crisis económica en Estados Unidos. Entonces Chile no solamente como un centro de estudios caribeños y difusor de los estudios del Caribe en Sudamérica, sino también como, digamos, Chile se vuelve una especie de norte, ¿sí? Aunque esté en el sur. Todo el desarrollo económico, todo el estado de bienestar que hay en la sociedad chilena empieza a atraer y a ser un foco de atracción para la inmigración caribeña y la inmigración afrodescendiente, principalmente Haití, República Dominicana y Colombia. En el caso de Brasil, se integra el Centro de Investigaciones Joaquín Nabuco, que está en Recife y que a través de educación popular, investigación, ¿se fue? Ahí estás, otra vez. No, ya te fuiste. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha. No.
Lo raro es que no me he movido. Ese es el problema. No me he movido para nada en este último momento. Estoy No, así cansada ahí para que... está bien. No respire, por favor. Ahí está bien. Claro. No es como que se ríe tanto. Bueno, y entonces en el caso de Brasil, está el Centro de Investigación de Joaquín Nabuco, la Fundación Joaquín Nabuco, que se encuentra en Recife, y está adscrita al al Ministerio de Cultura de Brasil, y desarrolla tanto programas de formación, maestría, como de investigación de la cultura afro en el nordeste brasileño, que de alguna manera es el reconocimiento que ese nordeste brasileño podría asumirse, como nos dice Antonio Benítez Rojo, como ese Caribe que se repite y que se repite pues en otras instancias por fuera de la propia región geográfica. Integramos también una profesora de la Universidad de Ghana, reconociendo pues esos vínculos eh, del Caribe con la tradición africana y también un profesor de origen africano, pero que desarrolla su trabajo en, en Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, y que, digamos, nos aporta unas reflexiones en la relación Caribe-África, especialmente Cuba. Entonces, esto pues, a grosso modo, entonces dejo por el momento ahí y ya pues en las preguntas y los intercambios pues se podrá profundizar sobre aspectos de la propuesta. Ok, listo.